y de pronto encontramos algo que no podíamos dar crédito a nuestros ojos. Un documento pequeño, en piel de animal, posiblemente venado, en donde constaba todo lo de las apariciones con una precisión. La aparición de este documento causó gran júbilo en aquellos que tuvimos el privilegio de estar cerca de él, porque parecía ser la piedra de toque con respecto a la gran discusión que emana entre antiaparicionistas y aparicionistas, que como usted sabe, se centra en la ausencia de documentos en el siglo XVI. El documento, bautizado como el Códice 1548 o Códice Escalada, fue llevado al Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México para someterlo a estudios que probaran su autenticidad. El problema en sí era, desde el punto de vista científico y técnico, complicado, porque por un lado se debía hacer una caracterización lo más cuantitativa posible sin dañar la muestra en lo más mínimo. Y entonces decidimos formar un grupo interdisciplinario que incluía historiadores, restauradores, químicos, físicos, ingenieros, que atacaran desde una perspectiva multidisciplinaria un problema específico que era obtener información cuantitativa sobre este documento. Al códice se le sometió a un estudio de espectroscopía para determinar la composición química y física del soporte y de las tintas del que está hecho. Se utilizó además una técnica nuclear llamada PIXE o de emisión de rayos X inducida. Esta técnica, que permite cuantificar de manera muy exacta los elementos que componen una muestra, se realiza por lo general al vacío. Para este estudio, los científicos mexicanos tuvieron que adecuarla, pues someter el Códice de 1548 al vacío hubiera significado su destrucción. Es muy difícil garantizar al 100% una datación de hace 450 años. La dificultad aquí radicaba, las dudas, si usted me permite llamarles así, radicaban en que la composición de las tintas y el tipo de papel se siguieron usando exactamente igual pues a todo lo largo del virreinato, ¿no? El físico Manuel Castaño, coordinador del equipo de investigación, entregó los resultados. Todas las técnicas que utilizamos indican que en efecto el códice en su conjunto es muy probablemente originario de las fechas que se presuponen, siglo XVI. El único punto, si no de duda, pero sí de discusión interesante, es el hecho de que tanto la firma de Fray Bernardino de Sahagún como la fecha en sí son diferentes al resto del documento. Fray Bernardino de Sahagún, uno de los grandes franciscanos del siglo XVI, llegó a México inmediatamente después de la conquista española. Sahagún aprendió el náhuatl y se convirtió en un gran perseguidor de las idolatrías de los indios, aún en ceremonias cristianas. Las menciones que hace al culto de la Virgen María en el Tepeyac en su obra más importante, La Historia General de las Cosas de la Nueva España, son negativas. De ahí que la presencia de su firma en el Códice de 1548 arrojara varias dudas sobre su validez. Fray Bernardino de Sahagún, ya en la segunda mitad del siglo XVI, impugnó el culto a Nuestra Señora, que ya estaba muy presente en el Tepeyac en aquellos años. De suerte que al ver este documento, la presencia de la firma de Sahagún en un documento que por todas partes era guadalupano, pues planteaba una contradicción. Quedaba entonces la duda. ¿Era realmente la firma de Sahagún o una falsificación? Una copia del documento fue enviada a Charles E. Diddle de la Universidad de Utah, experto en Fray Bernardino de Sahagún, quien emitió un dictamen informal al respecto. Y él decía que en su opinión la firma que mostrábamos en esa pieza sí podría ser del padre Sahagún.
Para algunos, el Códice de 1548 dio fin al llamado siglo del silencio y las dudas alrededor de la documentación histórica. Este es un documento que con mucha fuerza corrobora la verdad de las apariciones, porque es un documento elaborado en 1548, es decir, apenas 17 años después de las apariciones.